Estados Unidos y Panamá han firmado un acuerdo bilateral que da la potestad a Estados Unidos a incorporar tropas estadounidenses en suelo panameño, específicamente en el Canal de Panamá. Hace unos días veíamos al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, saludar a las tropas que a día de hoy están en suelo panameño. Juntos vamos a recuperar el Canal de Panamá de la influencia de China y lo vamos a hacer junto con otros aliados y socios con ideas similares. De eso se trata. A pesar de estas imágenes, el presidente panameño, José Mulino, asegura que la permanencia de tropas estadounidenses en suelo panameño no implica una afectación a la soberanía de este país. Por lo menos en 3 o 4 versiones que fueron devueltas, retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. Para saber de qué se trata este memorando de entendimiento y las repercusiones que a día de hoy tiene sobre el suelo panameño y sobre su ciudadanía, el día de hoy nos acompaña desde Panamá la doctora Graciela Dixon, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, reconocida por su defensa de los derechos humanos, la soberanía y la democracia panameña. Bienvenida a En Cualquier Lugar. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación que recibo muy cálidamente y además de gran valor para los panameños en un momento como el que estamos atravesando hoy día. Doctora Graciela, vamos a iniciar de inmediato esta entrevista preguntándole cómo evalúa usted, cómo interpreta este acuerdo bilateral, qué tipo de presencia militar puede estar sufriendo el territorio panameño a partir de este acuerdo. Bueno, le puedo decir claramente que lamentablemente, contrario a la manera como el señor presidente de la República de Panamá ha calificado este documento, este es un documento que contradice no solo el tratado multilateral de neutralidad del Canal de Panamá, sino que contradice la propia constitución política de nuestro país. Este tratado, este acuerdo, como ellos lo llaman, este memorando de entendimiento, introduce una serie de figuras que de manera expresa y taxativa están prohibidas. Y además de eso, a qué se refiere el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que entró en vigencia en 1979. Los panameños hemos estado cuestionándolo, hemos ido como un mero acuerdo o memorando de entendimiento de carácter administrativo, incluso sugiriendo que se inscribe dentro del carácter de otros memorándums de carácter administrativo que le precedieron, en 2020, perdón, 2019, que entró en vigencia en 2022, particularmente este, y que por consiguiente, habiéndose la Corte Suprema de Panamá pronunciado en aquella oportunidad respecto de aquel memorando, indicando que si era de carácter administrativo no requería ser llevado a la Asamblea de Diputados, pues contrario a ese planteamiento, nosotros consideramos que este documento no tiene el mismo carácter de aquel y por tanto, habiéndose producido una reforma constitucional que introdujo la obligatoriedad de llevar a la Cámara de Diputados o Asamblea Nacional de Diputados de Panamá cualquier entendimiento que se refiere a los tratados o convenios para que pueda tener validez, para nosotros este documento no tiene validez. Y además de que no tiene validez, que es una cuestión técnica, tampoco es aceptable porque viola un tratado que claramente establecía que en el territorio de la República de Panamá, una vez entrara en vigencia este tratado, no se mantendrían fuerzas militares ni presencia militar. El concepto utilizado en el tratado es muy amplio, por tanto, no hay espacio para suponer que hay
un resquicio o alguna manera de interpretar el documento de manera legítima, como una acción legítima, mucho menos administrativa y que no cercene la soberanía de nuestro país. Aún así, violentando las leyes, el marco jurídico que usted nos ha explicado que tiene el país panameño, este memorando de entendimiento está activo y en desarrollo. Luego de esta firma que fue pública, notoria, reseñada por diversos medios internacionales, ¿cómo se ha venido implementando? ¿Qué ha sucedido en la nación a partir de este acuerdo firmado? Mire, esa es una muy buena pregunta, muy oportuna, porque lamentablemente, en efecto, el propio acuerdo dice que entra en vigencia y que se ejecutará una vez se haya firmado. Y eso significa que ya está operativo en Panamá. Pero esa afirmación contenida en el documento, repito, es contradictoria, contraviene de manera frontal nuestras disposiciones constitucionales, porque mire, le leo rápidamente el párrafo en cuestión. El artículo 325 de la Constitución de Panamá dice que los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de Suez, su zona adyacente y la protección de dicho canal, así como, y me salto el resto, ninguna enmienda, reserva o entendimiento a lo que se refieran dichos tratados o convenios tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior. ¿Cuáles son estos requisitos? Deberán ser aprobados por el órgano legislativo y luego de su aprobación deberán ser sometidos a referéndum nacional que no puede celebrarse antes de transcurridos 3 meses siguientes a la aprobación legislativa. Entonces, si usted tiene una disposición constitucional que claramente dice que cualquier convenio internacional, y por eso el Ejecutivo está llamándolo un acuerdo administrativo, pero fíjense que esta disposición es sabia. Dice, ningún tratado, ningún convenio internacional que se refiera al canal, zonas adyacentes, construcción de esclusas o de un canal a nivel, y ninguna enmienda, ninguna reserva o entendimiento, el mero concepto de ningún entendimiento puede considerarse válido si no cumple con el requisito de ser llevado a la Asamblea de Diputados. ¿Qué quiere decir eso? Que toda ejecución ya se está dando, y convengo con usted, ya se está dando, es una abierta violación de las disposiciones de la Constitución, pero además de disposiciones de derecho internacional. Es que el tratado en su artículo quinto dice: después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, porque fueron 2 tratados los suscritos, el del Canal de Panamá se refería a la reversión o traspaso a la República y a la jurisdicción de la República de Panamá del canal propiamente tal y sus zonas adyacentes. Así que dice este artículo que después de la terminación de ese tratado que ya se completó, solo la República de Panamá manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio. Esto quiere decir que en ninguna parte del territorio nacional nosotros podemos tener fuerzas militares, ya sea que se diga que son, o sea, que están ubicados en bases o sitios de defensa. No, aquí se habla claramente que no se puede mantener fuerzas militares, y esto es derecho internacional, porque este es el tratado que suscribieron Estados Unidos y Panamá, pero importante aquí mencionar que fue adherido por más de 40 naciones. Lo convierte en un tratado multilateral. Por tanto, a pesar de que se está ejecutando, se está violando el derecho porque se han traído fuerzas militares extranjeras a nuestro territorio. Aún así, el presidente Mulino asegura que estos 2 acuerdos firmados no afectan la soberanía de Panamá. ¿Qué piensa usted, sobre todo cuando ha sido ampliamente reseñado que hay una discrepancia entre lo que dice el tratado en español y cómo fue reseñado en su versión en inglés, en donde este tema de la soberanía queda omitido en el tratado en su versión en inglés? ¿Cómo no? Mire,
Lo que realmente ha ocurrido es una omisión de una declaración que está en la parte inicial del tratado, perdón, del acuerdo este que no quieren llamar tratado y que lo definen como un memorándum de entendimiento, pero no es un entendimiento que tenga que ver con esto y que implique presencia militar, está prohibido. Bien, aun cuando no incluye, la versión en inglés no incluye esa declaración, que es una especie de declaración de principio al reconocer la soberanía de Panamá, ahí no está la esencia del conflicto. La controversia no recae sobre si se dice en la versión en inglés o se dice en la versión en español o no coinciden respecto de ese párrafo. Por supuesto que es interesante, llama la atención y debería de tenerse como un indicio de mala voluntad de parte de Estados Unidos que la versión en inglés, justamente de todas las omisiones que pudiera tener, se refiere fundamental. a la que, exacto, justamente se omite la mención que habla del reconocimiento de la soberanía panameña. Esto se inscribe o es coincidente con la voluntad expresa y públicamente voceada por el actual presidente de los Estados Unidos, quien ha dicho que él va a recuperar el canal de todas maneras, valiéndose de cualquier medio que fuere necesario, cuando dijo que no descartaba mecanismos de fuerza o mecanismos militares. Más aún, se inscribe dentro de las instrucciones que giró el presidente de los Estados Unidos actual a su jefe del Departamento de Defensa, a su secretario de Departamento de Defensa, en el sentido de que tenían que buscar algún mecanismo, alguna fórmula para de todas maneras tratar de recuperar el control sobre el Canal de Panamá. Por tanto, en ese contexto tiene que entenderse que se haya omitido de manera deliberada, pienso yo, y lamentablemente sin que lo hubiese observado, y quiero decir que no lo observó la Cancillería panameña. Quiero pensar que fue un acto de ingenuidad o que no se percataron o estaban demasiado ocupados como para haber leído y cotejado los documentos, lo cual hablaría muy pobremente de las responsabilidades y el nivel de profesionalismo de quienes hoy ocupan la Cancillería panameña. Pero aún en ese escenario, aún a beneficio de darle la buena fe como excusa, y sería eso, una excusa, no hay ninguna manera en que esa omisión al reconocimiento de la soberanía de Panamá pueda interpretarse fuera del contexto ya dicho por los Estados Unidos bajo su actual liderazgo. Por tanto, a mí me parece que insistir en que este es un mero documento administrativo es no solo una falacia, sino además es peligroso porque significa que Panamá renuncia a su derecho, quiero corregirme, no Panamá. Significa que las autoridades representativas del Estado panameño hoy está renunciando a su derecho a hacerse respetar y hacer respetar los convenios internacionales, el derecho internacional. Y esa es la distinción entre las autoridades y el país, porque el país está en otra dirección. Y usted va a poder corroborar hoy y mañana y pasado que en efecto la sociedad panameña no comparte ni la interpretación que le quiere dar el Ejecutivo panameño a este entendimiento, ni comparte el espíritu y pretensión anexionista o de subordinación de nuestro territorio, de nuestro país, casi como si fuese un protectorado de los Estados Unidos. Eso no es admisible. Ahora, se ha comentado mucho que esta necesidad de Estados Unidos de recuperar control sobre Panamá y más que todo sobre el canal de Panamá tiene que ver mucho con la presencia de China, con la cercanía de China en este territorio, en este lugar de Panamá, y que el actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, el compañero Pete Hegseth, calificaba como la cercanía de China como una presencia maligna
en Panamá. Es cierto que tiene que ver estas ansias, estas decisiones, estos acercamientos de Estados Unidos con el gobierno de Panamá para la recuperación o para alcanzar un poco de control del Canal de Panamá con la necesidad de alejar a China de ese territorio. Eso es una falacia. Además, una falacia reconocida por el propio señor Hexet. Si usted tuviese acceso, y creo que lo tendrá por ser un medio de comunicación internacional, de prensa internacional, a las declaraciones dadas por el presidente de Panamá, en donde narra la conversación privada que sostuvo con el señor Peter Hexet durante su presencia en nuestro territorio, verá cómo ante la pregunta expresa y directa formulada por el presidente de Panamá al señor secretario de Defensa, en el sentido de que le presentara algún tipo de evidencia, algún tipo de referencia o dato que sirviera para poder sostener que hay una presencia china y más aún una presencia de control chino del Canal de Panamá. La respuesta del señor Hexet fue, esto en realidad es más una cuestión de percepción. O sea, que no es real, no es un hecho fáctico, fundado y comprobable, es una imaginación. Pero eso lo único que sirve es para poner en evidencia de que se ha inventado una historia sin fundamento alguno para intentar cosmetizar lo que es una política anexionista de los Estados Unidos, por una parte, pero además y sobre todo para justificar la necesidad de Estados Unidos de ir ganando posiciones para bloquear el avance o la extensión de la actividad comercial y extensión respecto de ingreso a nuevos mercados de la República Popular China. El problema nuestro no es un tema de seguridad. Desde el punto de vista como lo plantea Estados Unidos frente a un posible ataque militar de China. Mire, el Canal de Panamá es militarmente indefendible. Eso se estableció desde antes de que el canal fuera firmado y ratificado. No hay manera, y en 1977 no existían los adelantos tecnológicos en materia de guerra. Hoy sería todavía más fácil destruir el Canal de Panamá. Basta un simple dron para que esto ocurriera. No hay ocupación física militar que pueda proteger el canal de un ataque. De manera que ellos saben que eso no es el verdadero propósito. Lo que pasa es que el Canal de Panamá es una ruta estratégica importantísima para el comercio mundial. Y como China es el dragón despierto que ha ido extendiendo su actividad comercial de intercambio a nivel mundial, a nivel global, como el mercado hoy es un mercado globalizado, Estados Unidos ha descubierto no ahora, desde hace ya varios años, ha descubierto que estaba perdiendo posiciones. Así que tratar de tener presencia aquí es para intimidar a China, para inhibir a China, para obstaculizar la actividad comercial de trasiego de mercaderías de Asia hacia esta parte del mundo de Occidente. Yo creo que si ponemos las cosas en su justa dimensión, incluso si lo concatenamos con lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la economía de los Estados Unidos, esto es un acto de desesperación que además van a perder. Eh, Aún así, con todas las consecuencias negativas que representa para Panamá al haber firmado este acuerdo bilateral, ¿por qué se firma? ¿Por qué se accede? ¿Por qué el presidente José Manuel Mulino firma este convenio en nombre de Panamá? Esa es una interesante pregunta. ¿Por qué lo hace? Yo no voy a hablar de sus motivaciones espirituales o íntimas. Yo voy a hablar de lo que ha sido la tendencia de su comportamiento, que no es de ahora, sino de antes, de cuando fue ministro de gobierno, de justicia de Panamá, ministro de gobierno durante un periodo presidencial, no este anterior, sino hace por lo menos un par de periodos presidenciales. Yo voy a hablarle sobre lo que son sus preferencias.
Y ocurre que el presidente de la República de Panamá valora muy alto de los Estados Unidos, perdón, de la República de Panamá, considera de una relevancia extraordinaria mantener buenas relaciones, como lo dice, con Estados Unidos y particularmente con el Departamento de Defensa. Él reclama como amigos algunos altos oficiales del ejército de los Estados Unidos, amigos de él personal. Él considera que las conversaciones que se dan en privado son amables, son corteses, son afables, y esto para él le produce una inmensa satisfacción. Yo pienso que personal, porque así es como lo ha proyectado. Y como tiene esta satisfacción y además cree que Estados Unidos es el mejor aliado de Panamá desde el punto de vista económico, y además equivocadamente cree que Estados Unidos es el país con mayor capacidad militar para proteger y defender a Panamá en caso de una conflagración, que como yo lo veo, sería con China, porque no veo con quién más va a tener una conflagración. Esa idea es que es totalmente despistada y totalmente alejada de lo real, porque Estados Unidos y su aparato militar no tiene amigos en el mundo. Si no, pregúntele a Zelensky de Ucrania lo que le hizo hace poco. No tiene amigos, sino pregúntele a Canadá, pregúntele a México, pregúntele a la Unión Europea. Entonces, un país que ha demostrado que no tiene amigos, sino que tiene relaciones que le sirven y valoran nada más cuando le conviene y que rápidamente se deshace de ellas, no debería ser tenido en tan alta consideración al extremo de hipotecar la soberanía de nuestro país y nuestra independencia. No, yo personalmente, si me pregunta, siento que es muy lamentable que el presidente que tenemos hoy día ni siquiera se haya atrevido a levantar una sola voz, una sola, pero una nada más, frente a los abusos y los excesos. Antes, por el contrario, lo que ha hecho es incluso ofrecer lo que no le han pedido. ¿Podría hablarse de una militarización del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos? ¿Podría utilizarse ese término? Van a tener efectivos militares, armas de diferentes tipos, incluso tener materiales peligrosos en nuestro territorio. Y esto es lo que digo que viola el artículo 2 del Tratado del Canal, porque el Tratado de Neutralidad dice que Panamá declara la neutralidad del canal. ¿Con qué objeto? Para que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, este canal permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de naves de todas las naciones, en términos de entera igualdad. Si usted empieza a acomodar el tránsito de buques militares y darle un tratamiento especial, como se ha dicho, que van a tener un tránsito neutro, o sea que el pago del peaje para el caso de los buques de los Estados Unidos ya no va a ser como hasta ahora, donde se hace un desembolso efectivo República de Panamá a través de su administración de servicio por servicio, una especie de trueque para que ellos puedan transitar por el canal. Si además de eso usted observa que las instalaciones que se han designado, porque este acuerdo incluso trae unos anexos que describen y delimitan estas instalaciones, si usted ve esto y se da cuenta que ahí se establece que en estas áreas se pueden llevar o se van a llevar a cabo ejercicios, visitas, se va a almacenar, se va a instalar propiedad de los Estados Unidos, así como cualquier actividad de otro tipo, o sea, todavía con un lenguaje todavía así de amplio, no cabe duda de que esto es una militarización. Y ojo, yo creo que no solo del canal, es una militarización del país por una fuerza militar extranjera. Porque aquí este documento claramente habla de los Estados Unidos de América. Al extremo, acceso a estas áreas por parte del ministro de Seguridad tiene que ser autorizado porque tiene que ser previamente comunicado a los Estados Unidos. Y ellos determinarán cuándo, en qué momento, en qué circunstancia. No puedo yo entender esto sino dentro del contexto de una militarización, y por eso hablé
que este documento lamentablemente coloca a Panamá o reduce a la República a la condición de un protectorado de los Estados Unidos. Ante esto, ¿cuál es la repercusión que se puede proyectar de esta realidad a América Latina? La posición de la región frente a las presiones de las potencias globales. Bueno, mira, yo creo que lamentablemente cuando uno constata, cuando América Latina, que está expuesta a presiones también, constata hasta dónde son capaces de llegar los norteamericanos cuando tienen de contraparte a un gobierno dócil, esto debe servir como una alerta para América Latina, para darse cuenta cómo sus intereses de su seguridad se exponen a ser blanco de cualquiera que pudiera tener una controversia con Estados Unidos. Esto, que es justamente la razón por la cual se firmó el Tratado de Neutralidad, constituye nada más un adelanto de cómo está pensando Estados Unidos respecto de América Latina, a quien ya ha denominado su traspatio. Entonces, América Latina debe mirar el caso y el ejemplo de Panamá para entender lo que no se puede dar el lujo de hacer. Porque esto no es bueno para ningún país que se respete a sí mismo, para ningún gobierno que crea realmente en su soberanía y quiera defender su autonomía como Estado o república independiente en esta parte del mundo, en este continente. Esta situación finalmente, doctora Graciela, ¿puede revertirse con acciones ciudadanas o con la activación de los mecanismos legales que existen en el país? Definitivamente que sí se puede y se va a revertir. No solo puede revertirse, sino que se va a revertir, y con las dos cosas. La activación de mecanismos legales ya ha arrancado. Se han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad contra este memorándum de entendimiento, una de las cuales, entiendo yo, en el día de hoy he sabido que ha sido admitida ante la Corte Suprema de Justicia. Hay dos más, y no solo las acciones legales y otras que están por venir, sino además con ciudadana. El movimiento social panameño rechaza esta medida y ya hay un proceso de acercamientos, de organización, para poder articular cuáles serían los objetivos, cuáles sería el discurso, la consigna a utilizar de manera unificada para poder salirle al paso a este documento que lesiona tan profunda y descaradamente la soberanía de la República de Panamá. El pueblo panameño se está organizando y se está movilizando masivamente a lo largo de un proceso de construcción o de crecimiento de todas las alianzas necesarias para salirle al paso. Y créame, esto va a ser revertido. Bien, muchas gracias, doctora Graciela, por haber accedido a estos minutos con Alma Plus TV. Perdón, me faltó decir, Dígame. no solo a nivel interno, también a nivel internacional. Ya hay actos, gestiones que se están poniendo a andar en el ámbito internacional para que se conozca la realidad del documento, sus implicaciones, y procurar las alianzas necesarias de carácter popular y de las instituciones de derechos humanos para defender la soberanía y la autonomía del Estado panameño. Bien, muchas gracias por dedicar estos minutos desde Panamá a explicarnos los intríngulis, lo que ha estado alrededor de la firma de este acuerdo. Muchas gracias, de veras que sí, se lo agradezco. Y así despedimos nuestra entrevista con la doctora Graciela Dixon, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quien profundizaba su análisis sobre lo que ha sido este acuerdo bilateral firmado entre los Estados Unidos y Panamá, que permite a los Estados Unidos ingresar tropas militares, soldados estadounidenses en territorio panameño. ¿Cree usted que este acuerdo bilateral lesiona la democracia y sobre todo la soberanía panameña? Esperamos sus opiniones en nuestros comentarios. Le invitamos a que se suscriban y nos vemos en una próxima entrevista.